Vamos a continuar con el estudio de los Yo Soy de Jesús. Esta mañana vamos a ir a la siguiente frase que Jesús utilizó en el libro de Juan, a donde él dice: yo soy el buen pastor. Así que, si usted anota, ese será el título de esta enseñanza en esta mañana. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Jesús no dice: yo soy el pastor, él dice: yo soy el buen pastor. Y como hemos venido estudiando, ya estudiamos hace algunas 3 semanas atrás, 4 tal vez, Jesús dice en la primera parte de este estudio: yo soy el pan de vida, el que sustenta la vida, el que te da el sustento. Después Jesús, en la enseñanza que nos está dando de los yo soy, dice: yo soy la luz del mundo. La semana pasada aprendimos que él dice: yo soy la puerta, a lo que se refiere que a través de él es que es la salvación. El día de ayer hablaba con una persona, con varias personas en una mesa, y me decía uno de ellos: pero pues si todos los caminos llevan a Dios, todo es lo mismo. Le decía yo: no, la Biblia dice que hay un solo camino y se llama Jesucristo. Y Jesús dijo: yo soy la puerta, y nos mostró que a través de él es la única entrada. El día de hoy vamos a estudiar, a ver qué es lo que se refiere cuando dice: yo soy el buen pastor. Él es el único protector que da su vida por las nuestras. Nos falta todavía ver: yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Pero esta mañana vamos a concentrarnos en el libro de Juan. Así que si usted tiene su Biblia, acompáñeme, vamos a Juan 10, versículo 11. Vamos a estudiar del versículo 11 al versículo 21. Juan capítulo 10, versículo 11 al 21. Si me permite, yo leo y dice, y comienza diciendo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 17 continúa diciendo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y esta mañana, cuando nosotros estudiamos este siguiente yo soy de Jesús, entenderemos y comprenderemos que el Señor, cuando dice yo soy el buen pastor, no solamente se refiere en sentido figurado cuando Él dice como pastor, sino que también toma lo que hemos venido estudiando, lo que es uno de los nombres de Dios. Cuando Él dice yo soy, hace referencia al nombre de Dios. Para aquellos que hemos estudiado la Biblia muchos años, sabemos que cuando Moisés es confrontado, es ahí, sostiene una charla con el Señor en la zarza ardiendo, el Señor le contesta la pregunta: ¿y quién le voy a decir que me manda? Y él le dice, el Señor, el yo soy, diles que el yo soy es el que te manda. Así que Jesús, en estas declaraciones de yo soy, Él reclama la deidad. Y este es el cuarto yo soy que encontramos en el libro de Juan. Así que todas estas declaraciones de yo soy son un reclamo de su deidad, vinculadas a una alegoría que en esta mañana es un pastor. Y como les decía hace un momento,
No es cualquier pastor, es el buen pastor. ¿Ok? Ahora, para poder entender esto, como les vine diciendo desde hace algunas semanas, esto no es algo aislado. Tenemos que ver cuál es el contexto de la historia, a quién está hablando, a qué se refiere, porque no hay nada aislado en el ministerio de Jesús. Todo, por supuesto, tiene un contexto histórico. Y creo que mucha gente que lee la Biblia como una especie de libro espiritual, como si estuviera separada de lo histórico, no acaba de entender qué es lo que está pasando, porque tenemos que ver la historia, los eventos, las personas, las consecuencias y las secuencias de lo que está sucediendo. Así que cuando tú leas el Evangelio, cualquiera de ellos que leas, tú tienes que entender que hay términos de doctrina, de teología, en los grandes discursos de Jesús, pero que también hay historia detrás de todo esto, una historia, un contexto, y tenemos que ir a eso para entender qué es lo que está pasando cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué lo dice? Ok, ahora, tenemos que nosotros ubicarnos, tenemos que ir al capítulo 8 de Juan, y no es necesario que lo estudiemos, sino que simplemente tomemos de referencia que en el capítulo 8 de Juan el Señor está teniendo una confrontación con los líderes de Israel. Lo han rechazado, han declarado su odio hacia Él e incluso se ve que tienen planes de matarlo. Por eso cuando tú llegas al capítulo 10, Él está diciendo en una comparación con aquellos que se creen los pastores de Israel, Él dice, yo soy el buen pastor. Y hace una distinción entre ellos y Él. ¿Por qué? Porque hay una confrontación con estos líderes religiosos, con gente piadosa. ¿Alguna vez has hablado con gente que se cree muy religiosa, pero que está totalmente equivocada? Ayer me decía una persona, es que las tradiciones de estas fechas son hermosas y mira qué bonito que hubo tantas personas y que hubo tantas cosas sucediendo en estos días. Y yo le decía, sí, pero eso está mal. Me decía, pero ¿cómo puedes decir que está mal? Pues sí, está mal. Ante la Biblia eso está mal. Pero es que yo creo, pues sí, pues es lo que tú crees. Y entonces la gente que es confrontada en este tipo de situaciones, pues no le gusta, no se siente cómoda, porque tienen un concepto de sí mismos, tienen una idea, tienen un pensar de que ellos están bien. Cuando en realidad, cuando vas a las Escrituras y les muestras, se dan cuenta que están equivocados. Y es difícil. Así que no hay duda de que estos hombres religiosos tienen el deseo incluso de matar a Jesús. Pero gloria a Dios que no es cuando el hombre dice, sino cuando Dios dice, porque Jesús habría de morir. Pero no es en el momento en el que ellos lo deseaban, sino cuando Dios dijo, ahora es el tiempo. Así que cuando vamos a Juan 8 y vemos la confrontación, empezamos a entender por qué es que Él llega al punto donde dice, yo soy el buen pastor. Acompáñame a Juan 8, versículo 44, y vamos a poner las bases de esta enseñanza. Allá en Juan 8, en el versículo 44, Jesús les dice a los religiosos, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Ahora, recuerde usted que en la historia de la humanidad, de acuerdo a las Escrituras, solamente hay dos familias. Los hijos de Dios y los hijos de el diablo. Y aquí Jesús les dice a los religiosos, a los que se creen que flotan 3 centímetros sobre el piso, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, imagínate decirle estas verdades a los religiosos. Pues es obvio que se ponen mal, es obvio que ellos se ponen, como dijera la tía, de pestañas, se molestan, les está diciendo sus verdades, no les gusta. Y entonces cuando una persona se cree piadosa y le dices que es del diablo, pues obvio se pone muy mal. Tanto así que aquí en el capítulo 8, ese incidente fue increciendo.
Y si tú te vas hasta el final del capítulo 8, si estás ahí en Juan 8, acompáñame hasta el versículo 59. Fíjate cómo reaccionaron. Dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, dice, se fue. O sea que llegó el momento en el que estos hombres se sintieron tan ofendidos que tomaron piedras y dijeron, no, ahora no las pagas. Lo iban a matar a pedradas. Pero entonces él escapa de esta situación. Ahora, estoy empezando a poner las bases para que tú y yo entendamos qué es, más bien cuál es la razón por la que Jesús dice yo soy el buen pastor. Ahora, al salir del templo, si tú le das vuelta a la página del capítulo 8 y vas al capítulo 9, tú te vas a dar cuenta que Jesús al salir del templo se encuentra con un hombre que está en la puerta del templo mendigando. Normalmente las personas que tienen necesidad de pedir limosna, pues se irán ¿a dónde? A las afueras de las iglesias. ¿Por qué? Pues porque se tiene la creencia que las personas que van a las iglesias son gente piadosa, gente que tiene misericordia, gente que se va a poder identificar en algún momento, que se va a conmover contigo y que te va a regalar algo, ¿cierto? Y entonces está a las afueras del templo, sentado ahí en la puerta mendigando este hombre. Al salir Jesús del templo, vamos al capítulo 9, nos va a dar una enseñanza de una persona que, escuche, esto es bien interesante, ha sido predestinada por Dios para estar en ese momento y recibir de Dios lo que ha de recibir. Escuche, Juan 9:1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El capítulo 8 nos acaba de decir que pasó en medio de ellos, sale del templo y al salir del templo se encuentra con un hombre ciego de nacimiento. Ahora, si usted recuerda, cuando estudiamos un poco más las Escrituras hace algunos meses atrás, dijimos que en aquel entonces, pues obvio, no había la tecnología que hay ahora, no había la medicina que hay ahora. En aquel entonces, cuando una persona era sexualmente activa, cuando se metía con varias personas, llevaba el riesgo de contagiarse de alguna enfermedad. Al transmitir esa enfermedad de manera sexual a su esposa, cuando sus hijos nacían, llevaban un alto riesgo de nacer ciegos por las enfermedades de transmisión sexual. Por eso es que el versículo 2 de Juan 9 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Y la respuesta de Jesús es impresionante, porque escucha, puede ser que tu condición sea tal que sea para la gloria de Dios. A veces nos pasamos la vida diciendo, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Cuando tú y yo no sabemos los planes que Dios tiene para nuestra vida. Este hombre nació ciego. ¿Él tuvo la culpa? No. ¿Sus padres tuvieron la culpa? Jesús dice, tampoco. ¿Y entonces? Y la respuesta es impresionante. Porque tal vez tú y yo estemos pasando por situaciones que sean solamente para dar gloria a Dios. Y ese no es el punto principal de esta mañana. Pero el versículo 3 de Juan 9 dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso es impresionante. Porque lo que Jesús está diciendo es, nació ciego para que yo lo sanase.
Y entonces tú puedes decir, espera, pero entonces Dios lo permite. Claro, dime tú, ¿acaso no hay algo que Dios no permita? Dios permite todo, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Entonces la próxima vez que tú y yo estemos pasando por alguna situación difícil en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, pues tú sabes lo que haces, yo confío en ti, yo espero en ti, yo descanso en ti. Amén. Y entonces en el versículo 6 de Juan, ahí en Juan 9, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿cómo? Regresó viendo. Ese incidente va a causar molestia en los religiosos de Israel. Y ahí es a donde vemos que sus intenciones de ellos no son piadosas, porque no hay gozo de que un hombre haya recibido la sanidad. Al contrario, están molestos. ¿Y saben por qué están molestos? Porque lo sanó en el día de reposo. Y dicen, ¿cómo es posible que haga eso en el día de reposo? O sea, no hay un gozo de que este hombre haya sido sanado. Hay una molestia porque este hombre fue sanado en el día de reposo. Ahora, la historia del capítulo 9 de Juan nos narra que este hombre es confrontado una vez que él es sanado, una vez que él regresa viendo. Imagínate, si es impresionante en aquel entonces, es impresionante ahorita que alguien que nosotros conociéramos que es ciego de nacimiento recibiera la vista. Todo el mundo estaría, oye, qué milagro tan impresionante. Digo, todos los milagros son impresionantes, pero qué cosa tan extraordinaria. Vivirlo, ser parte de, imagínate cómo está la gente. Y entonces hay un alboroto y los religiosos ahí en el capítulo 9, versículo 29, lo confrontan a este ciego y le dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, es el ciego, y les dijo, pues esto es maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y entonces los religiosos se enojan más todavía, porque le responden en el 34 y le dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Es como decir, ¿cómo es posible que tú nos digas todo eso a nosotros, los religiosos, los que sabemos? ¿Y qué le hicieron? Lo expulsaron. Ahora, debes entender algo, el contexto histórico, el contexto cultural es, cuando te expulsan de la iglesia, en ese entonces, todo el pueblo se entera. Entonces es como decir, no le compren, no le vendan, no se junten con él. Algo así como cuando tú eres católico y te vuelves cristiano, ¿no? Y que de repente la familia toda te empieza a cerrar las puertas, ya no te invitan a los 15 años, ya no te invitan a las bodas, ya no te invitan a las navidades, etcétera, etcétera, y te empiezan a hacer a un lado, ¿no? Te rechazan. ¿Por qué? Porque ahora ya no eres de la misma religión, ahora te cambiaste, ahora eres salta para atrás, ahora eres aleluya, ahora eres tantas cosas que les dicen, ¿no? Y entonces dice aquí que lo expulsan. Ahora, a continuación vamos a ver varias cosas en este hombre destinado por Dios para tener un encuentro desde que nació, porque es un hombre que cree, que adora, y vemos hombres religiosos falsos, ciegos y condenados. El versículo 34 continúa la lectura y dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean,
vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, y escuche, ahí es a donde nosotros nos damos cuenta que hay un grupo que continúa, que salió del templo del capítulo 8, que siguió a Jesús fuera del templo, que presenció la sanidad de este ciego, que va a estar en el capítulo 10, y por eso es tan importante asentar las bases para que usted sepa que cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, todos lo están oyendo, sus discípulos, él, el que fue ciego, y estos fariseos. ¿Acaso nosotros también somos también ciegos? Y responde Jesús en el 41, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado, ¿cómo dice? Permanece. Y así vemos que hay una multitud que presenciaron el milagro y que están preocupados porque Jesús está teniendo tanta aceptación, tanta popularidad, porque este hombre que había sido ciego ahora ha sido sanado y hay tanta atención hacia él, y ahora su animosidad está creciendo hacia él, incluso a tal grado que dice que cualquiera, dictaron una ley. Mira lo que dice Juan 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado. ¿Qué acordaron? Que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿fuera qué? Expulsado de la sinagoga. Era tanta la animosidad, el coraje, el pleito que tenían con él, que dijeron, si alguno se atreve a declarar que Jesús es el Mesías, lo vamos a expulsar de la sinagoga. Y ahora tú dices, pues a mí si me expulsan de esta iglesia, pues es tan fácil, aquí a la vuelta hay otras dos, me voy a otra. Pero en aquel entonces no era así. Que te expulsaran de una sinagoga era algo difícil. Y aquí vemos a un hombre ciego de nacimiento. Y yo no veo a este hombre ciego de nacimiento diciéndole a Jesús cuando pasó por las puertas del templo, Jesús, sáname, sáname. Yo no veo a Jesús diciéndole, ¿tienes fe? Levanta tus manos. Yo no veo eso. Yo veo a un hombre que está ahí, que por la misericordia de Dios tenía que estar ahí en ese lugar porque fue predestinado desde el principio para que Dios demostrara en él sus maravillas. Y eso me lleva a pensar que hay momentos en mi vida en los que yo no entiendo, yo no comprendo, pero que sé, si tengo fe, si tengo confianza en Dios, Dios me mostrará y me dirá, es para mi gloria. Está bien, Señor, te pertenecemos a ti, tú sabes lo que haces. Y vemos a un hombre que dice, según Juan 9:38, y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Así que vemos un hombre que ha sido sanado físicamente y que ha sido sanado espiritualmente. Y como resultado de eso, este hombre es expulsado de la sinagoga. Confiesa al Señor, al Mesías, al Salvador, y lo expulsan. Y todavía están completamente decididos a matar a Jesús. No, pues están bien molestos, están bien enojados. Les acaba de decir que son hijos del diablo. Les acaba de decir que son ciegos. Acaba de hacer un milagro en sábado. Y hay una hostilidad de estos líderes religiosos del judaísmo hacia Jesús. Y entonces podemos ver qué está sucediendo alrededor de lo que está haciendo Jesús. Ellos no lo aceptan. De hecho, está creciendo esta hostilidad hacia él al punto de que no va a haber regreso. Lo quieren cada vez más y más y más matar, desaparecer. Lo quieren ejecutar. Ahora es importante asentar que desde el capítulo 8 estos falsos maestros de Israel, y en el capítulo 9 cuando son confrontados por él, están sintiendo dentro de ellos un odio que va creciendo.
Imagínate ahí en Juan 9:41, Jesús les respondió y les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Decirle eso a los líderes religiosos? Antes de eso les dijo, moriréis en sus pecados y a donde yo voy no podrán ir ustedes. Wow. Y les habla a los líderes. Así que cuando entramos al capítulo de 10, Él todavía está hablando con ellos, todavía están ahí está el ciego, los discípulos están ahí, hay una multitud de judíos en ese lugar porque se acaban de presenciar la sanidad. Y entonces Jesús lanza una descripción de cómo es un buen pastor y cómo un pastor debe conducir su vida. Y esa descripción del pastor la vimos la semana pasada, del versículos 1 al 10, y es una metáfora según el versículo 6. Ya estamos en el capítulo 10. Y aprendimos que un pastor tiene sus propias ovejas, que él conoce sus propias ovejas, que no solo tiene el derecho de guiarlas y alimentarlas, sino también tiene la responsabilidad de dirigirlas. Y como recordarás, dijimos que en la noche cuando él regresa de estar en el campo, las ingresa a donde está el corral, y antes de entrar en el rebaño de la aldea, cada pastor va a traer a sus ovejas, las va a revisar y van a pasar una por una. A la siguiente mañana vendrá por ellas, les llamará por nombre porque las conoce. Las ovejas reconocen la voz de su amo y lo siguen, porque no van a seguir a ningún extraño, porque no siguen la voz del extraño, sino la voz de su pastor. Aprendimos que en este redil, en este corral, están protegidas, pero que hay ladrones, que hay salteadores que pueden tratar de escalar las paredes, de robarlas, de incluso matarlas, y que debe haber un guardia colocado ahí en la puerta que no va a dejar entrar a nadie que no sea el pastor. Y aprendimos todo esto la semana pasada, y esta es una hermosa figura del pastoreo, pero esa no es la intención, es solamente una figura. La realidad se empieza a aclarar cuando miras el lenguaje de Juan 10. Acompáñame a Juan 10, ya vamos a entrar a lo que es propiamente el estudio de esta mañana, donde dice Juan 10, versículo 9, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Por eso les decía hace un momento que cuando Jesús dice yo soy la puerta, aprendimos que es la salvación. No hay salvación a menos que sea a través de Jesús. No hay salvación a menos que sea a través de Jesús. Y esa es la imagen de la salvación provista por el verdadero pastor. Imágenes de la doctrina de la salvación. El divino pastor tiene sus propias ovejas, el Padre se las ha dado, han sido elegidas antes de la fundación del mundo, conoce a cada una por nombre, lo aprendimos la semana pasada, ellas conocen su voz y le siguen. No van a seguir a un extraño. Esa es la salvación. Los elegidos que están en el redil serán llamados y van a atravesar la puerta que es Jesús hacia la salvación. Y aquí es a donde estamos. Y entonces Jesús, en los versículos 11 al 21, nos va a explicar cuál es la identidad del buen pastor. De aquel buen pastor que se profetizó en Ezequiel 34, también lo leímos la semana pasada. Y hay un punto muy fuerte que acabamos de leer hace un momento ahí en Juan 39 al 41, a donde les acaba de decir, y esto es importante resaltarlo porque les va a decir que Él es el buen pastor, pero en Juan 9:39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados, y está hablándole a los religiosos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Estaban espiritualmente ciegos a la verdad de Dios. No podrían llevar a nadie a ninguna parte porque no podían ver ellos mismos a dónde iban. Falsos líderes, extraños,
no pastores, asalariados más bien, manos contratadas, que hacen lo que hacen por dinero y no se preocupan por las ovejas. Esos son ladrones. Y entonces viene Juan 10:11. Y entonces Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Les decía yo que hace unos meses atrás escuché a alguien que decía, un pastor de una iglesia decía, yo soy el buen pastor. Y le decía nuestro estimado y querido amigo Lalo Peña, no, eso no aplica a los hombres. El buen pastor es única y exclusivamente Jesucristo. Él es el buen pastor. Y aquí el énfasis es como si dijera, al decir yo soy el bueno, obvio que hay uno que es, o hay otros que no son los buenos, que son los malos, y se está refiriendo a ellos, a los religiosos. Él no es otro pastor, Él está por encima de todos los pastores, Él es el bueno. Ahora, a la idea, a la imagen, al pensamiento de los judíos, el mejor pastor para ellos había sido históricamente David, porque David siendo joven, David estando a cargo de los rebaños de su padre, cuando derrotó a Goliat, ¿se acuerdan de la historia? David derrotó a Goliat y David salió al encuentro con Goliat con una honda, con 5 piedras, y se pudo enfrentar a este soldado preparado, hombre de guerra, con 5 piedras y una honda. ¿Por qué? Porque David, siendo pastor, cuidando el rebaño de su padre, escuche, tenía que cuidar a las ovejas y se enfrentaba a las fieras del campo, a los leones, a los lobos, incluso a los osos. Y entonces históricamente el rey de Israel, David, había sido un gran pastor. Y cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, en la mente de los judíos hay otro choque. No nada más porque a ellos les está diciendo, ustedes no son buenos, ustedes son pésimos, sino porque ellos históricamente dicen, el buen pastor es David, porque David cuidaba las ovejas de los leones, de los lobos, de los osos, y él les dice, yo soy el buen pastor. Ahora, Jesús en Juan, no vaya allá, no está ahí la escritura, pero Jesús en Juan 5 afirma ser más grande que Moisés. Y en el capítulo 8 de Juan afirma ser más grande que incluso Abraham. Cuando les dice, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y cuando él dice aquí, yo soy el buen pastor, incluso mayor que David, para ellos es también otro choque, porque ellos saben que el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. El Salmo 80 dice que el pastor de Israel es el Señor. Y sabían lo que Isaías decía acerca del pastoreo del pueblo de Dios. Y cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, otra vez está afirmando su deidad. Ahora esto es importante que lo entendamos, porque cuando tú y yo entendemos que ese Jesús al que tú y yo venimos a adorar a la iglesia, al que tú y yo levantamos nuestras manos y adoramos, tiene toda la razón al decir yo soy, porque Él es Dios. Ahora hay 3 cosas que vamos a aprender esta mañana aparte de todo esto, y son muy sencillas y son muy básicas y son muy ligeras de entender. El buen pastor muere por sus ovejas, el buen pastor ama a sus ovejas y el buen pastor une a sus ovejas. Las ama, muere, las ama y las une. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, déjeme tratar de explicarle un poquito más acerca de esto. ¿Usted ha tenido algún empleado alguna vez? Si usted ha tenido algún empleado alguna vez y le ha encargado algo de valor, no sé, usted piensa en algo, y usted le ha dicho, te encargo esto, y usted se ha ido, tal vez su casa,
Cuando nosotros íbamos en sexto de primaria, un compañero se le ocurrió la grandiosa idea de decirle a su mamá: mamá, ¿puedo invitar a mis amigos a comer a la casa? Y la señora le dijo: sí, que vengan. El problema es que no era su casa. Ella cuidaba la casa de una familia muy rica aquí en Córdoba. Y fuimos a la casa. Y había alberca, y había pues lo que la gente de dinero puede tener, ¿no? Había como 4 o 5 carros en el garage. Nosotros éramos todos varones de sexto de primaria, imagínate, preadolescentes, haciendo locura y media en la casa de esta familia, brincando en las camas, nos subimos a todos los coches, nos metimos a la alberca, hasta quebramos un teléfono de esos de mármol, ¿no? Imagínate cuando tú le confías a alguien algo de valor y esa persona no la sabe apreciar, no lo sabe cuidar, dices, pues no tienen el mismo cuidado porque no es el dueño, ¿no? Le das el taxi a un chofer y le dices ve, y el taxista se pasa los stop, qué sé yo. Entonces, en el tema del pastor, el dueño de las ovejas le puede dar un rebaño a un pastor asalariado y le puede decir: ten, llévate a tantas ovejas a pastorear, te las encargo. Pero el tema del pastor es muy delicado porque el hombre tiene que trasladarse, es un trabajo difícil y sucio, a un lugar en el campo para que pasten, para que estén ahí, buscar aguas. Y no se va a sentar debajo de un árbol a la sombra a dormir mientras las ovejas estén pastando. ¿Por qué? Porque pueden venir ladrones, pueden aparecerse los leones, los lobos o incluso los osos y comérselas. Ahora, aquí hay un problema. El pastor, si le daban 20, ¿cuántas tenía que regresar? 20, ¿no? En la noche. Pero digamos que algo pasaba y regresaba con 19. Él tenía la obligación de comprobar que algo le había pasado a esa oveja, si no, se metía en problemas. A tal grado que mire lo que dice Amós. Si lo puede encontrar, búsquelo. Es uno de esos pequeños libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Si no puede, ni se preocupe. Pero quiero poner en claro esto. Los pastores recibían las ovejas, iban al campo, las tenían que cuidar, tenían que entregar buenas cuentas. Y era a tal grado que en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 12, dice así: así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja. Y luego dice todo lo demás: así escamparán los hijos de Israel que se encuentran en el rincón de una cama o al lado de un lecho. De la manera en que un pastor, ¿qué quiere decir esto? Que en algún momento el pastor al que se le hubiese arrebatado una de las ovejas a su cuidado, tenía que por lo menos rescatar, dice ahí, 2 piernas o la punta de una oreja que se haya comido de la boca del león, ¿para qué? Para venir con el dueño de la oveja y decirle: mira, la despedazó un león, no pude hacer más. O sea que estaban obligados a cuidarlas a tal grado que si no, tenían que responder por ellas. Es por eso que David es considerado uno de los más grandes pastores, porque allá en Primera de Samuel 17, usted lo puede leer después, dice que peleó con un león, con un oso, y por eso se convirtió en un héroe. Había leones. Isaías 31:4 dice: porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león rugen sobre la presa, y si se reúnen cuadrilla de pastores contra él, no se espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre sus collados. O sea, cuando había un león amenazando al rebaño, se juntaban los pastores, iban contra el león. ¿Por qué? Porque Éxodo 22:13 dice: si ha sido
no, no, ¿cómo es eso? Hubiera sido. No. Claro, claro. Gracias. Si hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si no trae testimonio, tiene que pagar lo que le arrebataron. ¿Qué significa esto? Que este trabajo de pastoreo no es así de, pues yo me las llevo, ahí las pongo y me acuesto a dormir y al rato despierto, ya vámonos, ya. No, tiene que cuidarlas. Y tiene que estar dispuesto a que cuando venga el peligro, el que se pone entre las ovejas y el peligro es el pastor. Y les dice, ¿qué te traes, lobo? ¿Qué te traes, león? Ahora imagínate, enfrentarte a un león. Si muchos de nosotros le tenemos miedo a las arañas, a las cucarachas, a los ratones, ¿no? Nos sale alguna cucaracha y pegamos de brincos y decimos, y he visto hombres, he visto machitos así que le sale una de esas lagartijas que hacen así de esas y salen corriendo. Si pierdes una oveja tienes que rendir cuentas al dueño. Tienes que traer por lo menos una pieza para probar que fue arrebatada por algún animal. Entonces lo más natural dentro del cuidado, dentro de la tarea de ser pastor, era que tenían que incluso arriesgar sus vidas. Por eso es que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Por eso es que Jesús dice, porque Él da su vida libre, voluntariamente. Me encanta porque a Jesús no lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos. Jesús cuando lo clavaron en esa cruz no se resistió, ¿se acuerda que ya lo hemos platicado? No estuvo ahí y aguantando, y ahora de este lado, y ahora de esta pierna. No, Él dijo, vengo a morir, aquí está, y entregó su vida. Y dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Ahora, cuando Jesús dice, doy mi vida, no se refiere a una palabra científica como bios, de donde viene vida, del griego, de donde obtenemos biología. No es esa palabra, más bien es la palabra psuche, con P, que significa alma, que habla de toda la persona, no solamente el exterior, sino también del interior. ¿Y a qué se refiere? A que renunció a todo, entregó todo. No solamente sintió el dolor de su cuerpo, de las espinas, de los latigazos, sino también en su alma entera, por el pecado. Por eso es que Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar una vida en rescate por muchos. Esa vida, ahí nuevamente aparece la palabra suche, con P. Él da su alma, su todo, su persona, su interior, todo. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo de manera voluntaria por sus ovejas. Por eso es que dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y luego viene una de las enseñanzas teológicas para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esa es la expiación sustitutiva de Cristo. Él tomó nuestro lugar por nosotros. Una expiación real. Él entrega todo por nosotros. Y eso solamente lo hace el buen pastor. Lo hizo en beneficio de las ovejas. Ahora, imagínate un pastor en el campo que es atacado, que viene un león y que se pone en medio de las ovejas y le dice, no, león, no te vas a llevar una sola. Y el león lo ataca a él y lo mata. ¿Qué es de las ovejas? No, pues ya está, ¿no? Ya no hay nadie que defienda a las ovejas. Si el pastor si sufre algo el pastor, si muere, si el león lo mata, entonces las ovejas dicen, pues ya está,
¿no? Ya no hay nadie que las defienda, son vulnerables. Pueden ser dispersadas, un ladrón, un animal, pero no pasa así con este pastor, que es el buen pastor. Dice Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, cuando Él murió, ¿se dispersaron las ovejas? Sí, pero cuando Él resucitó, las volvió a juntar. ¿Por qué murió? Bueno, dice Isaías 53:8, por cárcel y por juicio fui quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Murió por tu rebelión y por la mía. Entregó su vida, y solamente el buen pastor podía hacerlo. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo, a sus ovejas. Él dará su vida por ellas. Pagará la pena íntegra por sus ovejas a quien él conoce. Y Juan 10:12 entonces nos empieza a hablar del asalariado. Dice, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El verdadero pastor o el dueño a veces sería el mismo, porque dice, pues es que o sea, ¿cuánto le tengo que pagar para que arriesgue su propia vida? ¿No? Entonces, no hay dinero que alcance para pagarle a alguien para que esté dispuesto a arriesgar su vida para que las ovejas no sufran alguna situación, algún peligro. Entonces, mejor voy yo, porque el dueño se preocupa por ellas, porque le han costado, porque lleva una relación con ellas, le son conocidas, las ama, las cuida, las procura, no contrata a alguien. Y entonces Jesús dice, yo soy el buen pastor porque esas son mis ovejas. Ahora el lobo, pues es todo el peligro que hay en el mundo, y créame que hay mucho, y usted lo sabe. Y así vemos que el buen pastor, que es Cristo, da su vida por sus ovejas. Y la primera característica entonces es la relación del pastor con las ovejas, es que él da su vida. Y la segunda, él ama a sus ovejas. Juan 10:13 y 14. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y esto explica por qué él entrega su vida voluntariamente. Cuando dice yo las conozco, otra vez aparece una palabra interesante ahí, ginosco, que es conocer, y aquellos que hemos estudiado más la Biblia sabemos que la Biblia, cuando habla de conocer, habla de una intimidad. Génesis, por ejemplo, habla que Adán conoció a su esposa y no fue de hola, ¿cómo estás?, sino de la conoció íntimamente y de ahí nació su hijo. Y cuando sigues leyendo te das cuenta que Caín conoció a su esposa y nació su hijo. Y luego dice, y Adán volvió a conocer a su esposa y tuvieron otro hijo. Y cuando leemos en el libro de Amós que Dios dice, solo a Israel le conozco, no es que no conocía a ningún otro pueblo, sino que más bien con ellos tenía una relación íntima. A ellos los conozco. Hay una relación. Cuando José estaba muy perturbado porque María estaba embarazada, él dijo, no la he conocido. Y no es que dijeran, pues quién sabe quién es. No, es que no habían estado en intimidad. Entonces es una alusión a la intimidad. Y entonces cuando vemos aquí la palabra conocer, entendemos que es una relación íntima. Él ama a sus ovejas, él las conoce.
tienen una relación íntima con Él. Por eso es que cuando en el Sermón del Monte Jesús les responde a aquellos que dicen, Señor, pero en tu nombre hicimos y dijimos y echamos fuera demonios. ¿Y qué les dice? Apártense de mí, pecadores, hacedores de maldad, porque no los conozco. No he tenido una relación íntima con ustedes. Es decir, y no estamos hablando de algo sexual, por supuesto, estamos hablando de tener una intimidad con Él, de conocerle, de que Él nos conozca. Entonces el buen pastor da su vida por sus ovejas y ama a sus ovejas. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un contraste con los falsos profetas que no tienen amor por sus ovejas, que no tienen ese afecto. Y el amor conduce al tercer aspecto. Él une a sus ovejas. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por supuesto que a los primeros a los que fueron a los judíos. Pero al decir esto, está hablando de las naciones, de los gentiles. Y esto otra vez es inaceptable a los judíos que lo escuchan. Porque no solamente les está haciendo un shock en la cabeza que acaba de sanar a un hombre el sábado, que les acaba anteriormente de decir que son hijos del diablo, sino que también ahora dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor para ellos era David, y ahora sale con que va a traer a otros que no son de este redil, que los va a juntar, y entienden que son los gentiles, las naciones del mundo. Esto también para ellos es un shock, porque ellos dicen, no, solamente es para Israel, y no es cierto. Gracias a Dios que no es cierto, porque aquí estamos tú y yo. Dice Isaías 49:6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es por eso que hay una gran comisión, es por eso que tenemos que ir y predicarle a los que están allá afuera, ir y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos de las naciones. Porque Gálatas 3 dice que en Cristo no hay judío ni griego, o judío o gentil. Es para todo el mundo. Entonces el buen pastor da su vida, las ama y las junta. Cuando Caifás en Juan 11:49 dice, uno de ellos, dice en aquel entonces Caifás, uno de ellos sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Y luego el versículo 51 aclara y dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios, dice, que estaban dispersos. Ahora el versículo 17 de Juan 10 nos muestra que el buen pastor da su vida por sus ovejas, las ama, las une, pero en el versículo 17 nos muestra la relación que tiene con el Padre. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es una orden de parte de Dios. Y Él entonces nos muestra una perfecta obediencia voluntaria que debería ser un ejemplo para nosotros. Y para terminar, dice el versículo 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, o sea, una división. Muchos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, esas palabras no son de endemoniado, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y es ahí a donde se hace la conexión entre el hombre ciego que leímos del capítulo 9 y lo que estamos leyendo ahorita. Es por eso que les digo que ahí estaban. Y es por eso que es importante entender el contexto. Desde el 8, 9 y 10 vemos que hay una razón de las palabras que están ahí. Por eso cada vez que usted lea la Escritura, usted tiene que entender todo el contexto.
Ahora estas personas están diciendo que es un maniático, que es un loco, que está poseído por los demonios y tienen diferentes opiniones. Pero el punto es este, amados hermanos. Tú y yo nos ubicamos entre los discípulos que están ahí y tú y yo decimos, este no es un hombre endemoniado, este no es un lunático, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro buen pastor. Amén. Esa es la enseñanza del día de hoy. Jesús el buen pastor, la razón por la que Él dice eso y la aplicación a nuestras vidas, entender que Él dio su vida, que Él nos ama y que Él nos une. Oremos, demos gracias a Dios. Señor, quiero agradecerte porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra y de poder, Señor, crecer en ella. Al entender que tú eres el buen pastor, eso debe traer a nuestras vidas, Señor, un confort, paz, seguridad, certeza, Señor. Al entender que tú das tu vida por nosotros, que nos defiendes, que volviste, Señor, resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra del Padre, que tú, Señor, eres bueno con nosotros porque nos amas. Dice tu palabra que aun cuando estábamos en pecado, tú nos amaste. Nos dice tu perdón. Señor, gracias porque nos has unido, porque nos has dejado ejemplo de obediencia hacia el Padre. Gracias porque eres justo y bueno. En Cristo Jesús, Padre amado, te agradecemos por este tiempo y te pedimos que nos recuerdes